¿Viajar en tren es más ecológico que viajar en avión? ¿Hay políticas para incentivar los viajes en tren? Si vamos a hablar de calentamiento global, todo esto es clave. Te lo cuento. Este video va a estar dividido en tres partes. En la primera vamos a ver qué tanto contamina hacer viajes cortos en avión. En la segunda les voy a contar las diferencias con el tren. Y en la tercera, cuáles son las medidas que se están aplicando para incentivar el uso del tren. Los vuelos producen gases de efecto invernadero por quemar gasolina. Eso contribuye al calentamiento global. O sea, esto lo digo para partir todos de una misma base. Los aviones aportan el 2% de las emisiones globales de carbono. Eso es un número bastante considerable teniendo en cuenta que es de una sola industria. Y más teniendo en cuenta que la cantidad de pasajeros transportados se va a duplicar para 2037. Las emisiones que uno provoca tomando un vuelo varían entre muchos factores según la cantidad de pasajeros que viajan en ese vuelo. La cantidad de CO2 generado por el avión se divide entre los pasajeros que están a bordo. Por eso, si el avión va lleno, la huella de carbono que deja cada pasajero va a ser menor que si el vuelo va prácticamente vacío. O peor, si es un jet privado donde la cantidad de carbono se divide entre muy pocos pasajeros. Así que si te dicen de viajar en jet privados, mejor decile que no. Por eso se considera que contaminas 4 veces más si viajas en primera clase que si lo haces en clase turista, porque tu asiento ocupa el espacio de más asientos. Entonces, por ejemplo, un vuelo promedio en clase turista, ida y vuelta entre Londres y Nueva York genera 0,67 toneladas de CO2 por pasajero. Este número es comparable con las emisiones que genera una persona que vive en Ghana durante todo un año, mientras vos lo hiciste en las horas que dura un vuelo, o al 11% de las emisiones anuales promedio de alguien que vive en el Reino Unido. O sea, son muchas las emisiones de CO2 que generamos al viajar en avión. Y mientras otras industrias se vuelven más verdes, la industria de la aviación tiene proyectado aumentar la cantidad de emisiones por la suba de la cantidad de pasajeros transportados. Pero entonces, ¿qué? ¿No hay que viajar más en avión? ¿No nos podemos tomar un tren de Buenos Aires hasta la Ciudad de México o a Bogotá o a Montevideo? O sea, sería hermoso, pero no se puede. Hay un factor clave en todo esto y escuchen bien porque es el siguiente. La mayor cantidad de emisiones de CO2 que genera un avión la genera durante el despegue. Es un dato que cambia todo. Entonces, si vamos a hacer despegar un avión, es mucho menos contaminante que sea para un viaje largo y que sea directo, o sea que no tenga escalas. Para esos viajes más cortos y con escalas, entra, o por lo menos debería entrar en la ecuación, el tren. Lo que va de este video te está interesando, compartilo, dale like o comenta, así esta información le llega a más gente. Y si querés te podés suscribir a mi canal de YouTube donde subo un nuevo video cada semana. Sigamos. Les decía que para los viajes cortos en avión los trenes juegan un papel central para reducir las emisiones de CO2 que generamos cuando viajamos. El tren siempre es menos contaminante que el avión y a veces por mucho. Y yo sé que esto lo están viendo quizás en países en donde no haya tantas opciones de viajar en tren, pero igualmente es bueno saberlo. Claro que no todos los trenes son iguales. Hay eléctricos, hay trenes diésel, por ejemplo. Los eléctricos son muy convenientes y contaminan mucho menos que los diésel. Pero ojo con esto, depende de dónde venga esa electricidad. Frenemos porque esto es importante. Porque si alimentás a un tren eléctrico con electricidad generada a través de la quema de combustibles fósiles, estás contaminando igual, aunque de todas maneras menos que con el avión. Lo ideal sería entonces un tren alimentado con una matriz energética proveniente de fuentes limpias. El otro punto que hay que tener en cuenta es qué tan lleno viene el tren. Cuanto más lleno, menos contamina por pasajero, y en este punto es central que haya políticas que fomenten el uso del tren por sobre el avión en los trayectos cortos. Así ese tren va con todos los asientos completos. Así llegamos a nuestra tercera y última parte, las políticas y las obras de infraestructura que se planean para fomentar el uso del tren. Porque sí, hay gente pensando afortunadamente en esto. Para eso tenemos que saber en qué casos una persona promedio estaría dispuesta a reemplazar su viaje corto en avión por un viaje en tren, suponiendo que la ruta del tren exista, obviamente. Alguien que viaja por laburo está dispuesto a hacer un viaje de 4 horas en tren antes que tomarse un avión. Y si la persona viaja por turismo, ese número llega a 6 horas. Eso tiene que ver con que tenemos que tener en cuenta el viaje hasta el aeropuerto, que suele estar lejos, más el tiempo de anticipación con el que tenemos que llegar, más el tiempo de vuelo y el de viajar del aeropuerto de destino al centro de la ciudad, que de nuevo, siempre los aeropuertos están un poco lejos. El número nos da similar al del viaje en tren, si el tren son 4 o 6 horas.
porque suele tener además estaciones más céntricas. Por lo tanto, viajar entre 4 y 6 horas en tren es bastante práctico en lugar de tomar un avión por un trayecto corto. Hay políticas que apuntan a incentivar el uso del tren en estos casos puntuales. Por ejemplo, en Francia, donde el gobierno le pidió a Air France que elimine las rutas aéreas domésticas donde haya una opción de ir por tren y llegar en menos de 2 horas y media. Como verán, no es la cantidad de tiempo que habíamos dicho, pero algo es algo. En todo esto hay dos puntos claves para agregar. El primero es el precio, o sea, el tren tiene que lograr competirle en precio al avión para esos destinos, porque si después el tren te sale carísimo, claro, nadie va a querer viajar en ese tren, vas a preferir el avión. Y el segundo es que haya infraestructura. En algunos lugares se viene trabajando mucho sobre esto. En China, por ejemplo, en menos de una década se construyeron casi 40.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Y también un tren que levita y va a más de 600 kilómetros por hora, que más allá de la novedad y la curiosidad, vuelve mucho más atractivo al tren. Básicamente porque tardás menos que en un tren regular, le compiten mejor al avión y de manera más ecológica. ¿Preferís viajar en tren que en avión? ¿Hay trenes de larga distancia en tu país? ¿Cómo funcionan? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te resultó interesante. Te pido que si no lo hiciste, le des like, lo comentes o lo compartas. Y tengo un canal en YouTube en donde todas las semanas subo un nuevo video, así que te podés suscribir y hacer clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo uno que te pueda interesar. Nos vemos la semana que viene con otro video.